antes de empezar, me gustaría contarles una historia verdadera. No solamente Keith Thomas sirvió como pastor de esta iglesia, también él predicó en la boda de yo y mi esposita. Y déjame decirles, tenía un título un poquito raro. ¿Cuál es el título de un matrimonio, de una boda? ¿Cuál es el título más apropiado que puedan pensar, ¿no? Por una boda? El titulado El sermón de mi boda, el gran divorcio. Literalmente, no, eso es una historia verdadera. Él tituló el sermón de mi boda, el gran divorcio. De hecho, fue uno de los mejores sermones que he escuchado en un matrimonio. Entonces, me da muchísimo gusto que está aquí entre nosotros. Gracias por estar. Es un gran placer tenerte aquí. Bueno, nuestro texto para el día de hoy se encuentra en el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 11. Otra vez, primer de Pedro 4, versículos 1 a 11. Continuamos en nuestra serie sobre el primer libro de Pedro y el tema del sufrimiento. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumen también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías y a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Hace unos años, un conocido de nuestra familia, un hombre joven, estaba muriendo en un hospital de una enfermedad muy grave y una enfermedad muy dolorosa. Y uno de los empleados del hospital estaba hablando con el joven. Ella quería consolarlo y animarlo en este momento difícil de sufrimiento. Entonces ella le dijo a este hombre joven: no te preocupes, tú vas a ir al cielo cuando mueres. Pero ¿por qué dijo eso esta señora? ¿Cómo podía estar tan segura? ¿Es porque este hombre ha puesto su fe en la obra completa de Jesucristo? De hecho, no, él no ha puesto su fe en Jesucristo. No, porque él estaba físicamente sufriendo y según este empleado del hospital, el sufrimiento que él estaba experimentando en su cuerpo estaba purificándole de sus pecados.
Entonces, en los últimos días de su vida, en lugar de animar a este joven, poner su fe en la obra completa de Jesucristo, ella estaba animándolo a poner su fe en sus sufrimientos. Sus sufrimientos mismos van a salvarlo, van a quitarle los pecados. Pues, ¿de dónde sacó un concepto así? Probablemente del primer versículo de nuestro texto para el día de hoy, que dice: el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Eso es lo que dice, pero eso quiere decir que nuestro sufrimiento quita el pecado de nuestras vidas. Pues claro que no, pero ¿cómo sabemos que nuestro sufrimiento no nos quita el pecado? Sabemos porque ese texto está haciendo un paralelo entre los sufrimientos de Cristo y nuestros sufrimientos. Y obviamente los sufrimientos de Cristo no le quitó el pecado. Entonces eso no es el mecánico, eso no es lo que nuestros pecados están haciendo en nuestras vidas tampoco. Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo? Podemos entenderlo viendo el papel del sufrimiento en la vida de Cristo mismo, siendo nuestro ejemplo. ¿Cuál fue el papel del sufrimiento en la vida de Jesucristo? Él siempre estaba buscando sufrir. ¿Él quería sufrir terriblemente en su vida? No. Y sabemos eso por lo que Él nos dijo en el jardín de Getsemaní. Él dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Mateo 26, 39. Entonces no fue su deseo en la carne, no fue su deseo sufrir. Pero inmediatamente después dijo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cristo no estaba buscando intencionalmente el sufrimiento, pero Él estaba perfectamente dispuesto en todo momento sufrir según la voluntad si sea necesario. Y pensamos, bueno, ¿tú dijiste que sufrimiento es según la voluntad de Dios? ¿Él quiere poner sufrimiento en nuestras vidas? Por lo menos con Cristo, ¿sí? Es lo que encontramos en Isaías 53, la canción del siervo que sufra, que dice en 53, versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Entonces Dios el Padre puso el sufrimiento intencionalmente en la vida de Jesucristo. Y Jesucristo estaba dispuesto, si sea la voluntad de su Padre, sufrir si sea necesario. ¿Para hacer qué? No simplemente para sufrir, para glorificar a Dios y para amar a los demás. El cumplimiento de los 10 mandamientos de amor que tenemos en la Biblia. Pero es lo mismo con nosotros. ¿Necesitamos buscar el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Es sano pues golpearnos y buscar intencionalmente el sufrimiento? No, en ninguna manera. Pero a veces, por la voluntad de Dios, sufrimos. Dios pone intencionalmente el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Para lastimarnos? No. ¿Para dañarnos? No. ¿Para hacer qué? Para darnos la oportunidad. Él usa el sufrimiento como un instrumento para pulirnos, para formarnos a la imagen de Jesucristo mismo, para glorificar a Dios y para amar a los demás. Pues si queremos evidencia que Dios pues pone el sufrimiento intencionalmente en nuestras vidas, podemos ver el mismo versículo de capítulo 4 de 1 de Pedro, que dice: los que sufren según la voluntad de Dios. Entonces, todo nuestro sufrimiento tiene propósito. Cada vez que tenemos sufrimiento en nuestras vidas, no es aleatorio. Dios está haciendo algo en nosotros. Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo para glorificar al Padre y para amar a los demás. Entonces, aceptamos los momentos de sufrimiento en nuestras vidas porque sabemos Dios está haciendo algo especial en nuestras vidas. Y aquí Pedro nos va a ayudar. Él va a hacernos las conexiones entre el sufrimiento, la voluntad de Dios y la lucha contra el pecado.
Como nuestro texto dice, el que ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, se centra en la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos parar de pecar y centrar nuestras vidas en la voluntad de Dios? Otra vez necesitamos recordar que lo que Pedro está haciendo es hacer un paralelo entre los sufrimientos de Cristo y nuestros sufrimientos. No, ¿y cuál es este paralelo? ¿Cómo podemos evitar el sufrimiento? ¿Cómo podemos evitar el pecado en nuestras vidas? A lo mejor eso no es la pregunta más importante. ¿Cómo podemos evitar el pecado? La pregunta más importante es cómo evitó Cristo el pecado. Y vamos a seguir su ejemplo como sus discípulos. Entonces, ¿cómo evitó Cristo el pecado? En los momentos hermosos, en el medio del sufrimiento, Cristo siempre evitó el pecado. ¿Cómo fue posible eso? Algunos dicen, yo sé cómo evitó Cristo el pecado siendo Dios. A lo mejor Él simplemente por su poder omnipotente bajó la tentación en su vida, bajó el sufrimiento en su vida, bajó todas las dificultades de su vida para hacerlo fácil. Pues cada vez que la tentación fue muy fuerte, simplemente con su poder como Dios es como, no voy a bajar el volumen de mi tentación un poquito. Voy a bajar el volumen de mi pecado, o la tentación a pecar un poquito. Entonces así no voy a sufrir tanto. ¿Eso es lo que hizo Jesucristo? No, en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque fue tan importante que Él no usó su poder como Dios para bajar su tentación, para bajar su sufrimiento, para bajar todas las cosas malas en su vida. ¿Por qué no? Porque como nuestro representante, Él tenía que experimentar todo lo que nosotros experimentamos, todo el sufrimiento, toda la tentación, todos los ataques contra Él. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Cómo evitó Jesús el pecado toda su vida, desde su primer día hasta su último día? ¿Cómo evitó Cristo el pecado? Siempre priorizando la voluntad de su Padre. Eso es lo que ya vimos en el jardín de Getsemaní, ¿no? Cristo fue tentado a no glorificar a Dios, pues evitando el sufrimiento de la cruz. También fue tentado no amarnos sufriendo en la cruz. Pero lo más importante en su mente, no solamente en este momento, en el jardín de Getsemaní, sino en todos los momentos, desde su nacimiento hasta su resurrección, en cada momento, lo más importante en su mente fue la voluntad de Dios. Podemos ver la tentación en su pregunta. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero el próximo instante que dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y siguiendo su ejemplo, eso es lo que nuestro texto va a pedir de nosotros hoy. Mira lo que dice otra vez en versículo 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo ¿qué? La voluntad de Dios. Si queremos pues escaparnos del pecado, pues la respuesta es la voluntad de Dios, priorizar, tomar pues en la mente presente en todo momento qué quiere Dios. De hecho, en versículo 1, cuando dice, asumen también ustedes la misma actitud, literalmente es ármense con esta actitud. Es tomar la arma de esta actitud, priorizando la voluntad de Dios en lugar de nuestras pasiones. Es una arma poderosa contra el pecado. Pero hay otra razón que nuestro texto dice, ármense.
porque esas pasiones hacen la guerra contra nuestras almas. Y Pedro nos dice, si queremos ganar esta guerra, si queremos salir victoriosos en esta guerra, necesitamos dejar nuestro pecado en el pasado. Versículo 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Si hacemos eso, si elegimos la voluntad de Dios en lugar de nuestras pasiones, déjame prometerles algo. Van a sufrir en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu carne está muy acostumbrada a obtener lo que quiere, ¿no? Y por lo tanto, se hará un berrinche como un niño que no está recibiendo lo que quiere. Pues tu carne ha recibido lo que ha querido en toda su vida. Entonces, el momento que empezamos a poner la voluntad de Dios en lugar de las pasiones de la carne, nuestro cuerpo va a empezar gritando, insistiendo que puede recibir lo que quiere. Pero hay buenas noticias en esta guerra. Con la práctica, cuando seguimos pues haciendo la guerra contra nuestras pasiones, priorizando la voluntad de Dios, incluso cuando sufrimos, habrá un hermoso premio esperándonos. ¿Y cuál es este premio? La libertad, una verdadera libertad. Una libertad que este mundo simplemente no tiene. Regresando al versículo 3, leemos, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados a, y nos da la lista. Y después dice en versículo 4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de moralidad. Y por eso los insultan. ¿Qué está pasando aquí? Pues ellos quieren pecar y solamente porque no queremos participar en su pecado, empiezan insultándonos, empiezan atacándonos. ¿Qué está pasando? Bueno, versículo 4 menciona dos maneras que el mundo va a reaccionar cuando no queremos participar en el pecado con ellos. ¿Y cuáles son esas dos maneras? Uno, ellos van a pensar que es muy raro que no participamos en su pecado. ¿Por qué? Porque como Romanos 6 dice, antes de conocer a Cristo, somos esclavos al pecado. Ellos han sido esclavos todas sus vidas. Nunca han podido decir no a sus ídolos. Sus ídolos tienen control total sobre sus vidas. Entonces, cuando ven a una persona que no es controlada, una persona que simplemente es libre, que puede decir no gracias al pecado, para ellos es muy raro, es muy extraño. ¿Cómo puede ser que alguien no tiene que participar en lo que estamos participando? No han visto ese tipo de poder que es activo en nosotros. Entonces, personas que conocemos bien, nuestros familiares, nuestros amigos, personas que nos han conocido por años, no saben lo que está ocurriendo en nuestras vidas y les parece raro. Pero muchas veces la sorpresa en sus caras cambia a algo más oscuro. A veces personas te van a insultar, te van a atacar cuando empiezas a superar el pecado de tu vida. ¿Pero por qué? ¿No deberían ser felices para ti que ya tu vida está cambiando? ¿Que estás experimentando una libertad? ¿Por qué no están felices? Para decir, oye, excelente, ¿por qué te atacarían en esos casos? Ellos te van a atacar, ¿por qué? Por la libertad que tienes. Solo para recordarnos, ¿qué es la libertad según el mundo? La libertad según el mundo es la habilidad de hacer lo que quieres hacer. Yo puedo hacer lo que quiero, eso es libertad verdadera, pero no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la libertad verdadera según la Biblia? Es la libertad del pecado,
La única esclavitud verdadera en la Biblia es el pecado. Entonces, somos libres, pero en una forma real. Somos libres del pecado. Y todos quieren ser libres. Todas las personas que conocemos quieren ser libres. El problema es que son esclavos al pecado. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Ellos necesitan trabajar muy duro para convencerles que son libres, aunque son esclavos. Ellos quieren tapar los ojos y decir, no, yo soy libre, porque no quieren ver las barras de su cárcel en que están atrapados. Eso es lo que quieren hacer, convencerles que no. Por ejemplo, pueden intentar convencerse que son libres cuando están tomando muchas drogas o lo que sea. No, es una fiesta, yo soy muy libre. Pero no pueden ver la esclavitud de su adicción. Y las personas en su vida, hasta sus familiares, pueden ver con mucha claridad la esclavitud. Incluso ellos mismos, tal vez. Pero quieren tapar los ojos y decir, no, eso es mi libertad, yo soy muy libre, aunque son los peores esclavos. O los que quieren tener relaciones con muchas diferentes personas, es el amor libre, no, yo estoy en libertad. Pero tienen una cárcel también. Están atrapados en una serie de relaciones superficiales, pues no pueden escapar de este ciclo. Eso no es libertad, es esclavitud. Y es muy difícil para la gente aceptar el hecho que son esclavos. Así que trabajan muy duro para fingir que son libres. No quieren ver la cárcel en que están. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú y yo vivimos verdaderamente libres, se revela la cárcel en que están. Cuando empiezan comparando su libertad falsa, su libertad superficial, con una libertad verdadera, va a provocar una ira en ellos, va a provocar un enojo en ellos. Y hasta nos van a atacar, hasta van a intentar convencernos, no, ustedes son los esclavos, no yo. Oh, no, todas las reglas de la Biblia y todas las cosas religiosas, no, eso es esclavitud, ustedes son los esclavos, no nosotros. Pero si ellos son libres, ¿cuál sería la actitud? No, ven conmigo, es la mejor vida del mundo. Esto es como nosotros hablamos con ellos. Ven. Hay que experimentar esta libertad. No nos enojamos con ellos porque son esclavos. Tenemos compasión, queremos verles libres. Pero hay un problema, porque muchas veces ellos nos van a empezar atacando cuando queremos abrir la puerta de su cárcel para predicar el Evangelio. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar cuando empiezan a atacarnos a pesar del hecho que estamos intentando ayudarles? Pues debemos amarles, debemos desear su libertad también, es decir, debemos predicarles el Evangelio de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, versículo 6 dice, aunque estamos predicando a muertos, pues hay que predicarles el Evangelio. ¿Para qué? Como el texto dice, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Yo sé que hay grupos en este mundo y normalmente diferentes religiones, pienso por ejemplo en los mormones, que enseñan que lo que ese versículo quiere decir es que pues a veces el Evangelio es predicado a los que han muerto físicamente y han pasado para darles una segunda oportunidad. Pero ¿cómo sabemos? Es importante, ¿cómo sabemos que eso no es la interpretación correcta de este versículo? Porque destruiría el significado de este texto, ¿no? Pues Pedro nos acaba de decir, elige sufrir en lugar de pecar porque el juicio está llegando. Entonces no tendría ningún sentido para él decir ahora, pero no te preocupes, todos van a tener otra oportunidad después. Él está hablando a personas sufriendo terriblemente, diciendo, no, hay que aguantar, el sufrimiento es 1000 veces mejor de lo que está esperando a ellos. Entonces, ¿qué sentido
Pero todos van a tener segunda oportunidad, no te preocupes. No, entonces eso no es el entendido. Estamos hablando de personas espiritualmente muertas. Hay que predicarles el Evangelio, porque el poder de Dios puede levantarles de entre los muertos espiritualmente. Regresando al texto, versículo 7, nos da otra razón muy poderosa para elegir sufrir en lugar de pecar. ¿Cuál es? Versículo 7 dice así. Es un punto muy importante si queremos ganar esta batalla. Versículo 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Ok. ¿Qué quiere decir Pedro con esta frase, el fin? A lo mejor escuchando esta frase que el fin de todas las cosas viene, pues pensamos, bueno, él está hablando del fin del mundo, ¿no? El apocalipsis, el fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo, el último día de este planeta, ya viene el fin. Bueno, eso es una manera para usar esta frase, el fin. Pero es interesante que Pedro nunca usa esta palabra en el griego, telos, es decir, el fin. Él nunca usa esta palabra en esta forma. En sus libros, él siempre está usando la palabra telos para hablar del fin, pero el fin en el sentido de resultado o propósito o conclusión, en lugar de el fin del mundo o el fin del tiempo, ¿no? Por ejemplo, 1 de Pedro 1:9 dice, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Cuando dice obteniendo la meta es telos. Él está usando la palabra telos, es decir, el fin de todas las cosas. Pues también 1 de Pedro 3:8, en conclusión, telos, otra vez, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Entonces, hablando del telos o la conclusión o el fin de todas las cosas. Pues cuando hablamos de nuestro propósito, el catecismo menor, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el qué? El fin principal del hombre. ¿Estamos hablando del último día de tu vida? No, estamos hablando de nuestro propósito, nuestro fin. Entonces, Él está diciendo, el fin se acerca, es decir, el propósito de Dios se acerca. No solamente, es el fin del mundo, mucho miedo, hay que brincar en el tren de Jesús antes del fin del mundo. No, es decir, el propósito de Dios se acerca. Entonces, por eso debemos elegir la voluntad de Dios en lugar del pecado. Incluso cuando hay sufrimiento, hay que buscar su voluntad, porque el propósito de Dios viene a este mundo. Entonces, en este sentido es interesante. ¿Estás acercándose al fin de tu vida? En un sentido podemos decir, he vivido otro día, así estoy acercándome al fin de tu vida. No estoy hablando de este fin. Estás acercándose al fin propósito de tu vida, sí o no. Está llegando el fin, tu fin, no tu terminación, tu propósito. ¿Cómo podemos acercarnos al fin? Es decir, ¿cómo podemos acercarnos al propósito de nuestro Dios? Eso es lo que se encuentra en versículo 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué tienen todas esas cosas en común? Amar profundamente. Practiquen la hospitalidad. Pues ponga al servicio de los demás. ¿Qué tienen esas cosas en común? Son cosas que hacemos, pero no individualmente. Son cosas que hacemos juntos. Son cosas que hacemos como familia. Hay que trabajar juntos en todos. Si quieres acercarse al fin, no el fin de tu vida, sino tu propósito. Si quieres llegar al propósito de tu vida, déjame decirles algo, no puedes hacerlo solo, no puedes hacerlo sola. Hay que hacerlo juntos y juntos podemos llegar a la conclusión, al fin, al propósito de nuestra vida. No solamente nuestra vida individual, sino nuestra vida
juntos como iglesia, como familia, como cuerpo de Jesucristo. Y empieza ¿con qué? Empieza con el amor. No solamente ámense los unos a los otros, el texto dice ámense los unos a los otros profundamente. ¿Por qué? Porque así vamos a ganar la batalla contra el pecado. ¿Y cómo funciona? Porque cuando amamos los unos a los otros, expulsamos el pecado entre nosotros. El pecado solamente puede vivir aquí entre nosotros cuando no amamos los unos a los otros profundamente. Y eso no solamente quiere decir tolerar. Eso es el estándar del mundo. Oh, vamos a tolerar las creencias de todos. Vamos a tolerar la existencia y las religiones de todos. No estamos hablando de ese estándar del mundo. Necesitamos amarnos pues entre nosotros profundamente. Debemos unirnos fuertemente, amarnos para llegar juntos al fin de todas las cosas, es decir, el propósito de Dios. Si no amamos los unos a los otros, podemos practicar la hospitalidad, por ejemplo, pero lo haremos quejándonos, pues diciendo, yo no quiero, porque honestamente ellos realmente no merecen mi hospitalidad. Ellos realmente no merecen mi amor. ¿Y sabes qué? Las personas que piensan así, que ellos realmente no merecen nada de mi servicio, nada de mi hospitalidad, nada de mi amor, ellos tienen la razón. Personas no merecen nuestro amor. Personas no merecen nuestro servicio ni nuestra hospitalidad. Honestamente. Y eso es porque el versículo 10 nos recuerda que lo que estamos administrando es la gracia de Dios. Porque sabes que no merecíamos este amor tampoco, ni esta gracia tampoco, de ese servicio de Cristo tampoco. No lo hacemos, no amamos, no servimos, no apoyamos. Nada, porque, ellos merecen mi amor. No, es porque Él merece todo. El Señor merece todo. No hacemos por ellos, lo hacemos por Él. Es un favor inmerecido. Recibimos esta gracia, este favor inmerecido, no por lo que hicimos, sino porque fue su voluntad. Porque Cristo hizo todo por nosotros. ¿Por nuestro valor? No. Él hasta sufrió siguiendo la voluntad de Dios, poniendo la voluntad de Dios en el primer lugar. O como versículo 11 dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de nosotros. No, las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Todo es de Él, nada es de nosotros. ¿Y por qué hacemos todas estas cosas según la voluntad de Dios? Incluso si significa que podemos sufrir en el camino. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque queremos llegar rápidamente al fin. Yo quiero que el fin de mi vida viene ya. No mi último día, el propósito de mi vida. Si quiero nada más el fin de mi vida como el último día, yo puedo jugar en López Mateos y a lo mejor me viene hoy. No, pero hay que buscar y anhelar y buscar pues el fin de nuestra vida, es decir, el propósito de Dios reinando en nuestras vidas. Eso es nuestro telos. Eso es nuestro fin. ¿Y cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y podemos cumplir este fin, podemos llegar a este fin, amando, sirviendo y si necesario sufriendo. Como nuestro texto dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios,
Gracias por amarnos así. Gracias por servir y amar según tu santa voluntad cuando no teníamos ningún valor. Cuando éramos tus enemigos, moriste por nosotros y nos rescatado, Dios, por medio de tu Hijo. Ayúdanos a vivir así, Dios. Ayúdanos a priorizar tu voluntad sobre todas las cosas para promover este amor y esta armonía en lugar de promover el pecado entre nosotros. Y Dios, reconocemos que en este mundo vamos a sufrir de nuestra carne y vamos a sufrir de los ataques de los demás. Pero Dios, ayúdanos a amar a pesar de hecho y predicar el Evangelio a pesar de hecho y buscar el bien de los demás a pesar de hecho. No es en nosotros hacerlo, Dios. Esto es porque estamos bien agradecidos por lo que tu Hijo Jesucristo hizo a nuestro favor hace 2000 años y lo que tu Espíritu está haciendo hoy, en este momento, en nuestros corazones. Gracias, Dios. Y también, Dios, si alguien aquí no ha experimentado esa libertad, si todavía está contemplando las barras de su cárcel, Dios, que pueden correr a ti, a tus brazos, experimentar tal vez por la primera vez en sus vidas la vida que tenemos en ti. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.